Hoy tenemos un tema que les va a dejar pensando mucho, porque no es cualquier cosa. ¿Alguna vez descubrieron un secreto de alguien que aman, algo que los dejó helados, y aún así decidieron seguir a su lado? Porque eso es exactamente de lo que vamos a hablar hoy. Imagínense esto: estás en una relación, confías plenamente en esa persona, crees que lo sabes todo de ella, y de repente, ¡zas!, descubres algo que nunca, jamás, te hubieras esperado. Algo que te hace cuestionar todo. La gran pregunta es, ¿perdonarías algo así? ¿Podrías seguir amando a alguien después de saber la verdad? Pero aquí está el giro inesperado, porque esta historia no termina como creen. No es un simple sí o no. Hay detalles, emociones y un final que les va a dejar con la boca abierta. Así que quédate hasta el final, porque esto se pone intenso, y no querrás perderte ni un segundo. Ahora sí, vamos al lío, pero antes, si les gustan estos temas profundos, intrigantes y llenos de giros inesperados, no olviden suscribirse al canal. Cada semana traemos historias, reflexiones y debates que les van a sacar más de una emoción. Y no se pierdan el final de esta, porque les prometo que vale la pena. ¿Listos? Vamos. Todo empezó en un lugar donde menos lo esperaba, una tarde cualquiera, en ese café del centro que siempre frecuentaba. Ahí estaba ella, con una sonrisa que iluminaba toda la habitación. No fue amor a primera vista, pero sí algo más intrigante, una conexión instantánea, como si de alguna manera ya nos conociéramos. Hablamos de todo y de nada a la vez, esas conversaciones que fluyen sin esfuerzo, donde el tiempo parece detenerse. Lo que más me atrajo fue su autenticidad. No intentaba impresionar a nadie, solo era ella misma. Tenía esa mezcla perfecta de seguridad y vulnerabilidad que hacía imposible no querer conocerla más. Y así fue como empezamos a vernos cada vez más seguido, salidas improvisadas, risas a medianoche, esos pequeños detalles que, sin darte cuenta, van llenando tu vida de colores nuevos. Pasamos por momentos increíbles juntos. Desde viajes espontáneos hasta quedarnos en casa viendo películas, como si el mundo afuera no existiera. Había algo mágico en cómo encajábamos, como si el universo hubiera conspirando para unirnos. Me hacía sentir entendido, valorado, y sobre todo, amado. Pero lo que realmente me convenció de que era alguien especial fue cómo me veía, incluso en mis peores días. No me idealizaba, no me ponía en un pedestal, me aceptaba con mis luces y sombras. Y eso, amigos, es algo que no se encuentra todos los días. Pensé que había dado con esa persona que cambiaría mi vida para siempre. Hasta que todo dio un giro inesperado. Pero eso, mis amigos, es parte de lo que viene ahora. Porque lo que pasó después fue lo que puso a prueba todo lo que creía sobre el amor, el perdón y los límites de la confianza. ¿Listos para seguir? Porque esto apenas comienza, y créanme, no se lo quieren perder. Suscríbanse para no perderse ni un detalle de lo que viene. Todo empezó con pequeños detalles que no cuadraban, esas miradas fugaces, mensajes que desaparecían misteriosamente, excusas que sonaban un poco demasiado perfectas. Al principio los ignoré, porque ¿quién no tiene sus espacios privados, verdad? Pero mi instinto no dejaba de insistir, ese nudo en el estómago que te dice que algo no está bien. El día que lo descubrí fue completamente casual. No estaba buscando nada, no había ningún plan de revisar cosas o desconfiar. La vida tiene una forma curiosa de mostrarte la verdad justo cuando menos lo esperas. Y ahí estaba, frente a mí, la realidad que nunca imaginé que existía. Recuerdo la sensación como si el tiempo se congelara, primero incredulidad, luego ese vacío en el pecho que se expande hasta dejarte sin aire. Mi reacción fue una tormenta de emociones contradictorias. Rabia, por supuesto, pero también una tristeza profunda, como si alguien hubiera apagado de golpe toda la luz que esa persona había traído a mi vida. Y sobre todo, mucha confusión, ¿cómo no me di cuenta antes? Todo fue una mentira. ¿Qué más no sé? El secreto en sí, bueno, eso es lo más complicado de contar sin arruinar lo que viene después. Digamos que era algo que cambiaba por completo la imagen que tenía de esa persona, algo que nunca hubiera imaginado que podría esconder a alguien que decía amarme. No era una simple mentira piadosa, era algo que cuestionaba todo lo que habíamos construido. Cuando finalmente entendí la magnitud de ese secreto, todo cobró un sentido terrible. No era solo una mentira aislada, sino algo que ponía en duda los cimientos de nuestra relación.
implicaba que la persona que creía conocer en realidad llevaba una doble vida, o al menos una parte importante de su historia que había mantenido oculta deliberadamente. ¿Por qué? Eso era lo que más dolía, la elección consciente de no confiar en mí, de construir algo sobre medias verdades. Para mí, el impacto fue devastador. No solo porque la confianza se rompió en 1000 pedazos, sino porque empezaba a cuestionar todos esos momentos bonitos que habíamos compartido. ¿Fueron reales? ¿O solo yo estaba viviendo en una fantasía mientras la otra persona conocía la verdad todo el tiempo? Me sentí usado, engañado, como si hubiera invertido todo mi corazón en algo que nunca existió de la manera que yo creía. Y entonces llegó el dilema más difícil de mi vida: ¿valía la pena seguir? Por un lado, el amor que sentía era real, incluso después del descubrimiento. Por otro, ¿cómo reconstruir algo que se había quebrado de esa manera? Pasé noches enteras dando vueltas al asunto, con el corazón y la mente en guerra. Una parte de mí quería huir lo más lejos posible, proteger lo que quedaba de mi paz mental. Pero otra parte, esa parte terca y esperanzada, se aferraba a la persona que conocí antes del secreto, a todo lo bueno que habíamos vivido juntos. Era como estar atrapado en una tormenta perfecta de emociones. Por un lado, el amor que sentía seguía ahí, latiendo con fuerza, recordándome todos esos momentos increíbles que nos unían. Pero por otro, la decepción era un peso enorme en el pecho, como un ancla que me arrastraba hacia abajo cada vez que intentaba salir a flote. ¿Cómo podían coexistir dos sentimientos tan opuestos? Era una batalla diaria entre lo que sabía que era correcto y lo que mi corazón insistía en sentir. Mi mente no dejaba de repetirme todas las razones por las que debía alejarme: la traición a la confianza, las mentiras, el engaño calculado. La parte racional de mí tenía argumentos imbatibles. Pero el corazón, el corazón tiene una lógica diferente. Se aferraba a los recuerdos, a las promesas, a esa conexión única que tanto nos había costado construir. Era como si dos versiones de mí estuvieran en guerra, y no sabía cuál escuchar. Y luego estaba el miedo. Ese miedo paralizante a tomar la decisión equivocada. ¿Y si esto era solo un obstáculo que podíamos superar? ¿Y si al final valía la pena luchar? Pero al mismo tiempo, el terror a quedarme en algo que ya no era sano, a convertirme en esa persona que perdona todo por miedo a perder. Era una encrucijada donde cada camino parecía llevar a un tipo diferente de dolor. Llegó un momento en que tuve que hacer una pausa en medio del caos emocional y preguntarme: ¿qué significa realmente perdonar? No era una decisión que tomé de la noche a la mañana, sino el resultado de muchas horas de reflexión profunda. Me di cuenta de que el perdón no significaba aprobar lo que había pasado, ni tampoco fingir que el dolor no existía. Se trataba más bien de liberarme del peso del resentimiento, de elegir no permitir que ese secreto definiera para siempre lo que habíamos construido. Al analizar nuestra relación con perspectiva, comprendí algo crucial: todas las personas cometemos errores, todos tenemos nuestras sombras. Esto no excusaba lo ocurrido, pero me ayudó a ver a mi pareja como un ser humano completo, con virtudes y defectos, no como el villano de una historia. Lo que pesó más al final fue la autenticidad de su arrepentimiento y la disposición genuina de reconstruir la confianza día a día. Lo que realmente me convenció fue recordar por qué había elegido a esta persona desde el principio. Los momentos de conexión verdadera, el apoyo incondicional en mis peores momentos, la forma en que juntos habíamos crecido. Decidí que esos aspectos positivos valían más que el error cometido. No fue una decisión fácil ni inmediata, sino un proceso consciente de elegir el amor por encima del miedo. El proceso de perdón comenzó con la decisión más difícil: sentarnos frente a frente y hablar con total honestidad por primera vez. Esas primeras conversaciones eran como caminar sobre cristales rotos, cada palabra dolía, pero era necesario. Le pedí que me contara toda la verdad, sin filtros, sin justificaciones. Y aunque escuchar los detalles fue desgarrador, también fue liberador. Finalmente estábamos rompiendo el muro de secretos que nos separaba. Las discusiones más duras no fueron sobre el secreto en sí, sino sobre el porqué. ¿Qué lo llevó a ocultarlo? ¿Cuánto tiempo llevaba cargando con eso? ¿Había más cosas que no sabía? Cada respuesta abría nuevas heridas, pero también nos acercaba a una comprensión más profunda. Hubo lágrimas, silencios incómodos, momentos en que quería levantarme e irme, pero nos quedamos. Porque esta vez elegimos enfrentar la tormenta juntos en lugar de huir.
El cambio más importante vino cuando acordamos nuevas reglas para nuestra relación: transparencia total, sin temas prohibidos, sin teléfonos escondidos. Pero más allá de las promesas, lo que realmente marcó la diferencia fue ver el esfuerzo genuino del otro lado. Pequeñas acciones diarias que reconstruían la confianza ladrillo por ladrillo. No fue instantáneo, hubo recaídas, noches de duda, momentos de retroceso, pero con el tiempo, el peso empezó a aligerarse. El perdón no fue una línea recta hacia la paz, sino un camino lleno de baches. Había días en que despertaba con ese nudo en el estómago, preguntándome si había tomado la decisión correcta. Los momentos de duda llegaban sin aviso, cuando veía su teléfono sobre la mesa, cuando salía sin mí, o incluso en medio de una risa compartida. De pronto, como un relámpago, el recuerdo del secreto atravesaba mi mente y todo volvía a doler. Pequeñas cosas cotidianas se convertían en recordatorios inesperados. Una canción, un lugar, hasta ciertas palabras activaban esa memoria dolorosa. Lo más difícil era no usar el secreto como arma durante las discusiones. Había aprendido a perdonar, pero mi corazón todavía necesitaba tiempo para olvidar. Era una paradoja, quería avanzar, pero a veces el pasado se aferraba a mí con fuerza. Mantener la confianza se convirtió en un ejercicio diario de voluntad. Por un lado, yo trabajaba en soltar el control constante, en no convertirme en un detective que revisaba cada movimiento. Por otro lado, mi pareja entendió que la transparencia era clave: compartir sus planes, responder mensajes con prontitud, incluirme en sus procesos. Juntos creamos nuevos hábitos que nos hacían sentir seguros. No fue fácil, pero cada día de honestidad era un ladrillo más en la reconstrucción de lo que habíamos dañado. Mirando atrás, con todo lo vivido, puedo decir con certeza que cada lágrima valió la pena. No porque el camino fuera fácil, sino porque lo que encontramos al final superó con creces el dolor del proceso. Hoy tenemos una relación más auténtica, donde las máscaras se han caído y podemos ser quienes realmente somos, sin miedos ni secretos. Esa vulnerabilidad compartida terminó siendo nuestra mayor fortaleza. A nivel personal, crecí más en esos meses de reconstrucción que en años anteriores. Aprendí que el amor verdadero no es ausencia de dolor, sino la decisión de quedarse a pesar de él. Descubrí mi propia capacidad de perdonar, de soltar el resentimiento, de elegir el futuro en lugar de anclarme al pasado. Y sobre todo, entendí que las relaciones no son sobre perfección, sino sobre dos personas dispuestas a trabajar en sí mismas y en lo que comparten. Como pareja, desarrollamos herramientas que nunca hubiéramos tenido de otro modo. Aprendimos a comunicarnos con honestidad aunque duela, a pedir ayuda cuando la necesitamos, a valorar los pequeños gestos de confianza que antes dábamos por sentado. Lo que pudo destruirnos terminó uniéndonos con un vínculo más profundo y consciente. Justo cuando creíamos que lo habíamos superado todo, descubrí que el secreto que tanto me había dolido en realidad escondía algo completamente diferente. Resulta que lo que interpreté como una atracción era en realidad un acto de protección. Mi pareja había estado ocultando un problema de salud grave, algo que quería resolver antes de preocuparme. Esa doble vida que sospechaba eran en realidad visitas al médico, tratamientos y noches de miedo que enfrentó sola para no cargarme. El impacto emocional fue abrumador. Toda mi rabia se transformó en un dolor diferente, mezclado con culpa y admiración. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo pude dudar de alguien que en medio de su propio tormento seguía pensando en protegerme? En ese momento entendí que a veces juzgamos demasiado rápido, que las apariencias engañan, y que el amor puede manifestarse de formas que no siempre entendemos al principio. Esta experiencia cambió mi perspectiva por completo. Aprendí que detrás de cada secreto hay una historia que merece ser escuchada, que la comunicación es el cimiento de todo, y que el verdadero amor no se trata de perfección sino de presencia. Hoy miramos atrás y agradecemos esa crisis, porque nos enseñó a ser más compasivos, más pacientes y más valientes. Ahora quiero voltear la pregunta hacia ustedes, porque al final todos tenemos nuestros límites y nuestras formas de amar. Imagínense por un momento en mi lugar, descubriendo ese secreto, sintiendo ese dolor, enfrentando esa decisión. ¿Qué habrían hecho ustedes? ¿Habrían podido perdonar algo así? O más importante aún, ¿qué necesitarían para considerar dar una segunda oportunidad? Todos hemos tenido momentos donde el amor nos pone a prueba, donde debemos elegir entre soltar o aferrarnos. Tal vez algunos piensen que jamás podrían perdonar una mentira así, y lo respeto completamente. Otros quizás, como yo,
descubrirían que el amor puede ser más fuerte que el error cuando hay arrepentimiento y voluntad de cambio. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo diferentes formas de amar y de sanar. Los invito a reflexionar: ¿qué vale la pena perdonar en una relación? ¿Dónde están sus límites? ¿Han pasado por algo similar? Este es el tipo de conversaciones que nos hacen crecer, por eso quiero leer sus opiniones en los comentarios. Cuéntenme, ¿ustedes qué habrían hecho? ¿Creen que el amor puede superar cualquier obstáculo o hay cosas que simplemente no tienen vuelta atrás? Si esta historia les llegó al corazón y les hizo reflexionar sobre el amor, el perdón y las segundas oportunidades, no se pierdan todo lo que tenemos preparado. Suscríbanse al canal porque cada semana compartimos historias reales, reflexiones profundas y contenido que de verdad vale la pena. Juntos podemos crear una comunidad donde hablemos sin miedo de estos temas que nos tocan a todos en algún momento de la vida. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Alguna vez han tenido que perdonar algo grande en una relación? ¿Cómo lo superaron? Los comentarios están abiertos para que compartan sus propias experiencias y opiniones. Estas conversaciones nos enriquecen a todos y ayudan a quienes están pasando por algo similar. No subestimen el poder de su historia, podría ser justo lo que alguien más necesita leer hoy. Y antes de que se vayan, no olviden dejar su like si este vídeo les gustó. Cada pulgar arriba hace que más personas puedan encontrarnos y unirse a esta comunidad. Compártanlo con ese amigo que está pasando por una situación difícil o con quien alguna vez haya tenido que tomar una decisión similar. La vida es demasiado corta para vivirla con resentimientos, pero lo suficientemente larga para aprender de cada experiencia. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos harán sentir, pensar y crecer juntos.